Saludos a todos. En este video presentaremos el desarrollo de nuestro proyecto final del curso de Electrónica Analógica de la Universidad Tecnológica La Salle, el cual consiste en un circuito controlador de velocidad PWM para motores DC. A continuación mostramos cada una de las etapas del desarrollo del proyecto. Componentes del circuito. Transistor MOSFET. Dispositivo encargado de regular la cantidad de corriente que fluye a través del motor, en función del ciclo de trabajo de la señal PWM. Al aplicarse un voltaje en la terminal de puerta, permitirá el paso de la corriente en dependencia de la cantidad de voltaje aplicada. Entre mayor voltaje, mayor flujo de corriente y mayor velocidad del motor, y viceversa. Temporizador 555. Dispositivo encargado de generar la señal de modulación, proporcionando el voltaje de la compuerta del MOSFET para variar el voltaje y controlar la velocidad del motor. El terminal 3 enviará el voltaje en forma de pulso. Resistencias de 1 kΩ. En serie con el terminal 3 del temporizador 555 hacia la compuerta del MOSFET. Se encarga de proteger al temporizador limitando el flujo de la corriente en caso de que el MOSFET falle. De la compuerta del MOSFET a tierra. Se encarga de descargar una vez se produce una falla, la carga de electrones acumulada en la compuerta del MOSFET. Continuando con las funciones de los componentes del circuito, es importante saber que cuando los inductores están alimentados, estos almacenan energía en su campo magnético. Cuando se corta la corriente, este campo se colapsa y el inductor empuja los electrones a través del circuito. Esto provoca un aumento muy grande y repentino de energía, lo que puede llegar a dañar nuestro circuito. Es por ello que se utilizó un diodo rectificador 1N4007, que al ser un dispositivo que puede manejar grandes picos de corriente, ayuda a proporcionar un camino para que el flujo de electrones pueda circular de forma segura y la energía pueda disminuir sin poner en riesgo el estado de nuestro circuito. A su vez, se utilizó un capacitor de 10 nanofarads que, al conectarse a los terminales 2 y 6 del temporizador, permite controlar el voltaje y el intervalo de tiempo en nuestro circuito, proporcionando una frecuencia muy alta. Para el control del capacitor antes mencionado, se utilizaron otros tres componentes. Para la carga del capacitor, se utilizó una resistencia fija de 1 kΩ conectada a un potenciómetro, que gracias a ello es posible variar el tiempo de carga del capacitor. Por su parte, para la descarga del capacitor, se utilizaron dos diodos IN4148 y gracias a ellos es posible crear una ruta de carga y descarga separadas. Por último, se utilizó también un capacitor cerámico de 0.1 microfaradios, el cual conecta el terminal 5 del temporizador a tierra. De esta manera se evita una sobrecarga accidental y se filtra cualquier ruido o frecuencia no deseado. Ahora lo que tenemos en pantalla es una imagen de nuestro circuito montado en la plataforma de Proteus. Entonces yo les voy a explicar un poco cómo realizamos cada una de estas conexiones, para qué funcionan con nuestras terminales del temporizador 555 y en qué afectan y cómo ayudan cada uno de los elementos que tenemos. Entonces, primeramente tenemos que nuestra terminal 3 va conectada directamente al MOSFET. Esta conexión es para variar el voltaje y controlar la velocidad del motor, porque este le enviará en forma de pulsos, ya que es la modulación por ancho de pulso. Por ende, se coloca una resistencia por si el MOSFET falla, y esta permite que la corriente fluya a través de la puerta del MOSFET. Luego, una carga de electrones se acumulará en la terminal del MOSFET, por lo que colocamos otra resistencia y la enviamos a tierra para que la proporcione una vía de descarga. Después vemos que nuestra terminal 1 va conectada directamente a tierra, ya que la terminal 1 del 555 es ground, por ende siempre irá conectada a tierra.
Después conectamos nuestras dos terminales 2 y 6, que son las conexiones que tenemos por acá. Esto es para que el voltaje sea el mismo. Dentro del 555 existe una conexión llamada flip-flop, que el voltaje aumenta y disminuye. Entonces el voltaje, la salida del 555 cambia, y para controlar el voltaje y el intervalo de tiempo, conectamos 2 y 6 a un capacitor de 10 nanofaradios, que es el que tenemos por acá. Entonces, un dato, el capacitor se carga lentamente con una resistencia, ya que la corriente la controla la resistencia, la evita que pase de una manera más rápida. Por ende, para cargar nuestro capacitor, conectaremos una resistencia y un potenciómetro, que es nuestra resistencia de 1 kilo y nuestro potenciómetro que tenemos por acá. Estas van conectadas al positivo para que nos proporcione un voltaje y fluya la corriente. Pero también necesitaremos descargar el capacitor, por lo cual añadiremos 2 diodos para crear una ruta de carga y de descarga, que son estos 2 diodos que tenemos por aquí. Esto va conectado a nuestra terminal 7, ya que la terminal 7 es la de descarga que se conecta al capacitor de temporización dentro del 555. Después, en la terminal 5, que es el voltaje de control, podemos usarlo para anular el comparador 1, ya que no lo necesitamos para el circuito. Entonces lo conectamos a tierra directamente con un capacitor cerámico. Conectando este terminal se evita la sobrecarga y este capacitor filtrará cualquier ruido o frecuencia, un capacitor de 0.1 microfaradio. También está la terminal 4, que es el de reset, que conectaremos al positivo del circuito. El positivo es nuestro voltaje y tenemos la conexión hacia acá. Que lo conectamos para utilizarlo. Podríamos utilizarlo para invalidar el flip-flop, interrumpiendo la alimentación, ya que no necesitamos eso para el circuito, por ende lo conectamos directamente al positivo, o sea, a nuestro voltaje. Luego vemos que este motor tiene una bobina, por lo que es como un inductor. Cuando el motor esté alimentado, almacena energía en su campo magnético. Cuando se corta la corriente, el campo se colapsa y el inductor empuja a los electrones a través del circuito, lo que provoca un aumento muy grande y repentino de energía que puede dañar nuestro circuito, por lo cual añadiremos un diodo flyback para disminuir la energía, que es el diodo que tenemos por acá, que es 1N4007, ya que este puede manejar el gran pico de corriente que surge por aquí. Entonces, luego vamos a ver cómo funciona este circuito. Primeramente, vemos que si nuestro potenciómetro está ajustado a un nivel de trabajo alto, digamos 80%, el motor girará de una manera lenta, pero si nosotros ajustamos nuestro potenciómetro con un nivel de trabajo de aproximadamente 10%, vemos cómo nuestro motor empieza a girar un poco más rápido.
Una vez terminado el montaje del circuito, procederemos a energizarlo. Ya que no contamos con una fuente de tensión ajustable, utilizaremos el siguiente cargador, que está adaptado para transformar 110 voltios de corriente alterna en 12 voltios de corriente continua. Procedemos a conectar el motor al circuito a través de dos jumpers conectados a una bornera. Para la demostración del circuito, ajustaremos la velocidad de un motor DC, así como también aumentaremos y disminuiremos la intensidad luminosa de una luz LED que conectamos en paralelo a la salida del motor DC. A continuación conectaremos los terminales positivo y negativo de nuestra fuente de alimentación a nuestra tabla de nodos. Observaremos que a través de nuestro potenciómetro podremos regular la velocidad del motor. A su vez podremos ajustar la intensidad luminosa de la luz LED. Ahora bien, sus aplicaciones pueden ser las siguientes. Se pueden aplicar en electrodomésticos como lavadoras, refrigeradores y ventiladores, donde el control de velocidad es crucial para la eficiencia energética y la comodidad del usuario. También estaría la automatización industrial en sistemas de transporte de materiales como robots industriales y sistemas CNC, donde el control preciso de la velocidad es esencial para la productividad y la calidad. Y por último iría a estar la automoción, que en sistema de dirección asistida, bombas de combustible y ventiladores de radiadores, donde el control PWM mejora la eficiencia y reduce el consumo de combustible. Las ventajas de uso en el proyecto son las siguientes: alta eficiencia energética, en el cual se basa en el control del PWM, que es altamente eficiente por el transistor de potencia operado como un interruptor. También minimiza las pérdidas de energía que pueden ocurrir en modos lineales de control. Estaría también la precisión en el control de velocidad, ya que la técnica del PWM permite un control preciso de la velocidad que puede llegar a obtener el motor, ya que el ciclo de trabajo puede ajustarse finamente en él. Otra de sus ventajas iría a estar la reducción del calentamiento. Al reducir las pérdidas de energía, el circuito PWM minimiza el calentamiento que puede llegar a tener el motor y el transistor de potencia, lo que se traduce como una mayor durabilidad de los componentes que se encuentran en el circuito. Y su versatilidad, que es aplicable a una variedad de tipos de motores, incluidos los motores de corriente continua y los de corriente alterna, lo que los convierte en una solución flexible para las diferentes aplicaciones en las cuales se le puede llegar a utilizar.